Ahí va. Bien. Entonces, em, las compañeras aquí presentes hoy nos traían dudas sobre la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. ¿Sí? Entonces, puntualmente sobre la unidad 4, la compañera Estela tenía dudas sobre inecuaciones. La parte de ecuaciones al parecer estaba relativamente bien, pero siempre viene bien recuperar cómo era que resolvíamos ecuaciones para luego poder hablar de inecuaciones. ¿Sí? Eh, Jime, más allá de que tenemos las dudas sobre estas primeras dos unidades, cuando estamos tratando de resolver ecuaciones o inecuaciones, vamos a necesitar lo que vimos en estas otras dos unidades de enteros y racionales. Es por eso que podemos abarcar tu duda atacando también cómo resolver una ecuación o cómo resolver una inecuación. Porque lo que estamos haciendo, al fin y al cabo, es involucrar números, ¿no? Estamos obligados casi también a saber hacer operaciones con ellos. Entonces, al recuperar también eso, vamos a empezar a cubrir, obviamente, ¿no? Pero lo que vas a ver hoy va a ser una introducción para que puedas arrancar, ¿sí? Y lo que pretendo que te llevas hoy eh, también sería una posible justificación de dónde sale la regla de los signos, para que no te la creas de memoria, ¿sí? Eh, entonces, arrancando con eso. Eh, Tenemos esto que vos habías mencionado que te cuesta, que nos lleva a hablar de la regla de los signos. Voy a ponerlo así. Para hablar sobre esto, debemos pensar en la, lo voy a poner entre comillas, regla de los signos. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo sobre cómo resolver ecuaciones, cómo lo mechamos con inecuaciones, y a medida que hagamos esta cosa, vamos a identificar qué herramientas nos hacen falta de las operaciones con los números, ya sean enteros o racionales. ¿Sí? Ahí veo que se nos une una compañera Mabel. ¿Qué tal, Mabel? En principio estábamos justo a punto de arrancar con las dudas que nos plantearon las compañeras sobre cómo resolver ecuaciones, inecuaciones, cómo operar con los números enteros, cómo operar con los números racionales. Eh, si tenés alguna otra cosa que quieras que veamos, te invito también a decirlo. Sepan que voy a intentar hacer la conexión entre ambas cosas, así que vamos ahí. Si nosotros tenemos eh, ecuaciones, vamos a partir de ahí. ¿Cómo resolvemos una ecuación? ¿Y qué es una ecuación? Bueno, en principio una ecuación, podemos decir que tenemos una ecuación donde tenemos una igualdad entre dos cosas, ¿sí? Y hay algo que es una incógnita que anda dando vueltas, ya sea de un lado de una igualdad o de la otra. Esto nos invita a nosotros a encontrar eh, un conjunto de, en nuestro caso siempre vamos a hablar de números, entonces un conjunto de números que hagan que se verifique dicha igualdad. ¿Qué quiero decir? Si yo les dijera x más 1 igual 4, la pregunta acá sería, ¿a qué número si yo le sumo 1 obtengo el 4? Se transforma en eso acá la pregunta, ¿no? La ecuación, quiero decir. Esto se traduce en dos puntos. ¿A qué número
Si le sumo 1, obtengo 4. Bueno, ¿se les ocurre algún número? Que si le sumo 1 obtengo 4. Bueno, Jimé propone el 3, ¿no? Si yo al 3 le añado el 1 obtengo el 4. ¿Hay algún otro número que si le sumo 1 obtengo el 4? No sé lo que las demás piensan. En principio Jimé propone que no. Bueno, podrían ir probando, si quieren, si dudan. Dicen, bueno, no estoy segura de si solo es con el 3. Dicen, bueno, pruebo con el 4. 4 más 1 ya me pasé de 4, ¿no? 4 más 1 llegué a 5. Entonces, 4 no será. Bueno, cualquier número un poquito más grande que el 3 tampoco va a ser, ¿no? Ya pensando en los números racionales, como nos mencionaba Jime al principio, que le costaba, perdón, Jime, sí, Jime, ¿no? Que quería hablar de enteros irracionales. Bueno, cualquier número que esté entre el 3 y el 4, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los números racionales, ¿no? Eh, Tampoco funcionaría, ¿no? Porque 3 y un par de moneditas, si le añadimos 1, nos pasamos del 4 ya, ¿no? Por las mismas moneditas que teníamos adicionales. Entonces, acá la única solución, en este caso, es, y decimos x cuando adopta el valor de 3. ¿Y cómo lo escribimos? Bueno, x igual a 3. Y cuando nosotros queremos hablar formalmente del conjunto solución, el conjunto de valores o números que hagan que se verifique la igualdad, lo escribimos así, decimos el conjunto solución es dos puntos. Y ahora voy a introducir un símbolo nuevo para hablar de un conjunto. Piensen en un conjunto como una bolsa que tiene cosas adentro. Bueno, ¿y cómo lo represento? ¿Con un dibujo de una bolsa? No. Lo represento con llaves. ¿Sí? Lo que significan las llaves es que tengo un conjunto. Es una bolsa que tiene cosas dentro. Y acá adentro voy a poner todos los valores o todos los números, en nuestro caso, que hagan que se verifique esta igualdad. En nuestro caso solamente era x igual a 3, ¿no? Entonces lo pongo al 3 solito. Si hubiese más números que lo verifican, los listo acá adentro. Pongo el 3 lo cumple, coma. Pongo otro número que lo compre, que lo verifique. Imagínense, pongo un número b, el que sea, coma. Otro más lo verifica, genial, lo incluyo en la lista, pongo c, y así. Tácate, tácate, tácate. Bueno, en nuestro caso era solo el 3. Entonces, lo escribo así. Ahora, esto les va a venir recontra bien, esta escritura. Eh, lo digo, ahí dentro van todos los posibles números, ¿no? Claro, todos los que verifican la igual, que hacen que se verifique la igualdad. Si yo agarro el 3 y lo introduzco ahí adentro, lo sumo con el 1, ¿es verdad que obtengo el 4? Sí. Entonces está bien que el 3 esté ahí. Lo que decimos es que el 3 pertenece al conjunto solución, ¿no? Está ahí adentro entre las llaves. Ahora, ¿siempre pasará que tenemos una única solución con ecuaciones? Por ejemplo, siempre pasará que tenemos una única solución en ecuaciones. Y ahora les invito a pensar en lo siguiente.
¿Qué pasa acá? ¿Cuántas soluciones hay para esto? Lo que nos plantean acá es que hay que hallar, y lo escribo si quieren textual, esto se traduce a qué número multiplicado por sí mismo cumple que es igual a 1. ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos da de resultado 1? Ahí la compañera Jime propone un ejemplo, que no sé si las convence a las demás compañeras. La compañera Jime nos propone, bueno, 1 por 1 nos da 1, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Es el elemento neutro de la multiplicación. Una vez cualquier número no modifica al número, ya sea 1 por 10, 1 por 15, 1 por 10 millones. El 1 es como si no estuviese, ¿no? Una vez alguien es ese alguien. Bueno, uno verifica. ¿Hay algún otro número que lo verifique esto? ¿Se les ocurre? Mm. Bueno, me dan pie, como todas parecen estar de acuerdo en decir que no, faltaría saber qué opina Mabel, pero en principio ya tenemos dos a favor del no. Eh, Vamos a ver si es así. Yo les voy a proponer algo extraño por ahí que pase. En principio sabemos que x igual a 1 funciona, ¿no? Ya que 1 por 1 es igual a 1. Ahora, ¿hay otro más? Eso es lo que yo les estaba preguntando. Bueno, entonces, acá es donde me da el pie para conectar con los números enteros. Por eso elegí esta ecuación en particular. Y vieron que vino bien no mandarnos de lleno con ecuaciones, frenar un momento con ecuaciones. Ahora podemos agarrar de la mano a la unidad 2 y recuperar qué números eran los que se trataban ahí, ¿sí? Yo les propongo de recuperar esa unidad. Pensemos en la unidad 2. Números enteros. ¿Eh? Y lo que se, de lo que se trata la unidad 2 es de este otro conjunto que llamamos el de los números enteros. ¿Que cuáles son? Bueno, los números enteros son todos los números que voy a ubicar sobre la recta numérica. Si acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3 y así. Bueno, del 1, 2, 3, 4, 5 y así saltando de a 1, ahí tengo lo que llamábamos los números naturales. Ahora, si yo incluyo el 0 y también me voy para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3 y así, si yo incluyo todos estos números, 1, 2, 3, bla, 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 el 0 también y me voy para el otro lado de 1, menos 1, menos 2, bueno, acá tengo lo que llamamos el conjunto de los números enteros. Entonces, viene bien preguntarse cómo es que operamos con ellos, ¿sí? ¿Qué significa sumar, restar con ellos, multiplicar con ellos? ¿Cómo operamos con estos números?
¿Cómo es que operamos acá? Bueno, si quisiéramos añadir dos números negativos, ¿qué ocurre? Si yo les dijera -2, le quiero añadir -3. ¿Cómo podrían interpretar ustedes esta operación que ven acá? Da -1, ¿qué da? ¿Qué podría significar esto que está escrito acá? Hay que añadir, ¿no? En principio hay. Claro, confunde. Por eso mismo lo escribo a propósito, porque sé que nos confunde. Entonces, lo que hay que primero reconocer acá es que tenemos dos números que son negativos, ¿sí? Solo estamos observando lo que hay ahí escrito. Hasta ahí vamos. Y se nos dice que hay que añadirlos, ¿sí? Que hay una suma en el medio, ¿sí? Entonces hay que concentrarse en la operación que hay que hacer acá, que es que hay que sumar. Hay que añadir estas cantidades. Eh, Ahí veo que se nos une un compañero más. ¿Qué tal, Maxi? Eh, bueno, Jimmy ahora piensa que da -5. ¿Y de dónde surgió ahora la... En vez del -1 pasó a -5? ¿Cómo fue que obtuviste -1 y cómo fue que obtuviste -5? El -1 probablemente lo obtuviste de a una deuda de 3. Imagínense que tenemos una deuda de 3. Sean $3, lo que sea. Debo 3 cajas a alguien de un material y yo pago 2. Bueno, voy a deber una. Deber una sería lo que primero escribió Jim en el chat, ¿no? Ahora Estela propone que vale 5 positivo esto de acá. Bueno, ven, por eso es que teníamos que, antes de mandarnos de lleno con inecuaciones, recuperar bien qué es lo que está pasando acá. Pero si pongo menos da más. Me da 5, dice Jimé. Bueno, eso es porque uno está ya tratando, lo que la compañera comenta, eh, lo que está tratando de hacer es aplicar una regla que quizás conoce general, pero no es el momento de aplicarla. Sí, por eso cuando hablamos de reglitas de los signos o ese tipo de cosas, hay que tener un cuidado a la hora de usarlas. ¿Sí? No es que menos más menos da más. No es menos más menos da más. Ahora vamos a construir esa regla juntos y van a ver cuál es la diferencia. En principio, yo lo que les comenté hasta ahora era, hay que añadir estas dos cantidades. Pensémoslo ya desligado de cualquier reglita memotécnica que recuerden. Si yo les digo que tenemos que añadir, énfasis en añadir, dos deudas distintas. Si yo tengo que añadir dos deudas distintas, ¿hay una chance de que me quede algo a favor? Claro, me va a quedar una deuda, como escribe Jime, ¿no? Me están debitando en general, a lo que sea, a mi cuenta, a lo que tengo. Entonces, ya tenemos una primera intuitiva incluso de que acá, como estamos añadiendo dos deudas, el resultado tiene que ser una deuda más grande, ¿no? En este caso, cuando uno, por ejemplo, está añadiendo los descuentos que le hacen en el súper, por ejemplo, ¿cómo puede hacer para saber un descuento total? Se olvida de que hay un menos delante, suma los números, como hicieron los compañeros recién en el chat, y después le ponen el menos delante. Uno puede hacer eso, si quiere. ¿Sí? Entonces, en principio cuando añadimos dos números negativos, podemos pensarlo así. Hay dos deudas que se están añadiendo. ¿Sí? Entonces, en principio podemos operar sumando de esta forma. ¿Qué significa restar una deuda? Bueno, ¿qué significa si yo a, por ejemplo, 5 le quisiera restar una deuda de 4? Y acá es donde se nos complica la existencia. ¿No? Acá ya es donde nos mareamos. ¿Qué significa restar una deuda? ¿Que me están reincorporando algo? Esa podría ser una interpretación, ¿no? Si me restan una deuda,
sería como pensar que me están reincorporando. Claro, ahí me da -1. Ojo que eh, acá yo no puse -5, puse 5 menos -4. Jime, lo que vos decís es si hubiese un menos delante del 5. Yo partí de un número 5 positivo, que imagínense que es mi cantidad de cajas o material, lo que fuera. Y yo acá lo que estoy diciendo es, estoy restando una deuda. Si yo resto una deuda, sería una suerte de reincorporar cosas, si lo quieren pensar de esa forma. Uno entonces ¿será uno? Si yo estoy restando una deuda, que significa reincorporar. Si yo partía de tener 5 y me están reincorporando 4, reincorporarlo pueden pensar como que me están sumando 4. Si quieren una posible intuición sería que esto se nos convierte en una suma. Todo esto. ¿Sí? Lo vamos a pensar de otra forma también, no teman, no va a ser solo hablado. Entonces, en principio este lo podemos dejar todavía en el aire. Nos dará 1, nos dará 9, pensando en 5 más 4, 9, nos dará -1. ¿Cuál de todas estas opciones es? Bueno, lo que necesitamos hacer para quizás deducir esto es pensar en qué significa -4 y de dónde puede ser que yo obtengo el número -4. Entonces, -4, ¿lo puedo escribir yo de otra forma? Bueno, ¿qué pasa si yo digo 4 veces? Lo pregunto, ¿eh? ¿Esto es lo mismo que decir 4 veces el número -1? Menos por menos es más. Si ya tiene la regla memotécnica grabada, el tema es cómo usarla, la compañera. ¿Sí? Eh, sí, menos por menos es más. Si quieren, les saco el suspenso, les planteo cuál es la regla. Ahora vemos de dónde podemos construirla. Uno tiene siempre para hacer operaciones entre dos números esta famosa reglita que se llama de los signos, que nos dice que un número positivo multiplicado con otro positivo, ¿qué le da? Le da positivo. Es lo que hacemos con las tablas de toda la vida, si quiere, invocarlas. Pero ¿qué pasa si tenemos un número positivo por un número negativo? Bueno, es esta situación, ¿no? Tenemos un número positivo por un número negativo. Bueno, construyamos la reglita. En principio esto nos dice que nos va a dar negativo, la regla. Y lo mismo ocurre si tenemos menos por más. Bueno, pero ¿por qué? Y como también decía la compañera, a lo último, menos por menos, esto nos da más. Esta es la famosa regla de los signos. ¿Sí? Ahora, sí, da negativo el más por menos y el menos por más. Una forma, si quieren, sencilla de recordar esta regla es, si los signos de los números que están involucrados son distintos, entonces el resultado siempre es negativo. Si tienen igual signo, va a ser positivo. Fíjense, donde tienen igual signo, más y más, me quedó un más. Donde tienen igual signo, menos y menos, me quedó un más. Esa es otra forma si quieren recordarla sin tener que poner caso por caso. Pero bueno, ¿por qué nos da esto negativo? Supuestamente según la regla sí, es verdad. 4 por -1 más por menos me da menos, me lo dice esta segunda línea de acá. Y 4 por 1 me dio 4. Pero, ¿por qué? Bueno, ¿qué significa 4 veces -1? 4 veces -1 es lo mismo que sumar 4 veces esta deuda de -1. Cuando hablábamos de multiplicar, cuando decíamos 4 veces alguien, 4 veces alguien era que a ese alguien lo teníamos que sumar 4 veces.
4 veces 3 es hacer 3 más 3 más 3 más 3. Entonces, lo mismo podemos aplicar acá. Está bien que el número que tenemos que sumar es medio feo. Tenemos que sumar este menos 1 4 veces. Esto es la definición de qué significa multiplicar. Es abreviar una suma. Y esto lo estuvimos discutiendo, ¿no? ¿Qué significa añadir una deuda con otra? Bueno, tengo deudas más grandes. ¿Y cuánta deuda total voy a tener acá? Tengo una deuda de uno que se le añade con una deuda de otro. ¿Cuánta es la deuda total acá? Debo uno. Añado una deuda más de deber uno. Añado una deuda más de deber uno. Y añado una deuda más de deber uno. En total, ¿cuánto te debo? Claro, debo 4, ¿no? Y fíjense, partimos de esto y llegamos a esto. Entonces uno podría pensar que siempre que tenga un menos delante de algo, de un número o de un paréntesis, lo puede reescribir a ese número menos, a ese símbolo menos, como multiplicar por menos uno. Esto es lo potente. ¿Sí? Eso es clave para entender qué significa algo como esto de acá. ¿Sí? Eso nos destraba interpretar una escritura así. ¿Qué significa tener un menos delante de un paréntesis o un número? En principio yo fíjense que podría haber puesto un paréntesis acá y no me cambian absolutamente nada. El 4 adentro del paréntesis sigue siendo un 4. Entonces, tener un menos adelante de un paréntesis de un número en puntual, lo podemos reescribir de esta forma. Eso por un lado. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que más por menos nos da menos, con este ejemplo de acá. Y si cambio el orden, si en vez de 4 por menos 1 los doy vuelta y digo menos 1 por 4, bueno, esto va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Hago el mismo procedimiento que hice acá. ¿Por qué? Porque puedo decir 4 veces menos 1. Es exactamente lo mismo. La multiplicación tenía esta propiedad. No sé si la recuerdan de poder conmutar. El famoso dicho que nos dice el orden de los factores no altera el producto o algo así. Esa famosa frase. Bueno, el orden, ¿sí?, de los factores acá no va a alterar, cuando hablemos de los números que vamos a tratar en la materia, el resultado. Sepan que hay otros lugares donde el orden de las cosas sí importa. Nosotros con lo que vamos a hablar no nos va a importar. ¿Sí? Entonces esto de acá nos da menos 4 también. ¿Sí? Fíjense que cambió el orden. El 4 que multiplicaba ahora está del lado derecho, pero es exactamente lo mismo. Entonces con esta también hacemos el tercer renglón. Tenemos un número negativo por un número positivo y nos da un negativo. El problema surge cuando queremos hablar de un número negativo con un número negativo, ¿no? ¿Qué significa menos 1 por menos 2? Bueno, y acá es donde se nos complica todo, ¿no? Porque no sabemos bien qué significa esto. Alguno se atreve a decir, bueno, con la reglita de los signos, supuestamente esto me da un más, ¿no? Entonces, podemos, si quieren, invocar esa regla, ver qué es lo que supuestamente nos debe dar y cómo hacemos nosotros para quizás interpretar esto. Bueno, supuestamente nos da un más. Entonces pongo un más. 1 por 2, ¿cuánto me da? Me da 2, ¿no? En principio eso. Da 3. Da 3, eso sería si lo queremos sumar, claro. Claro, claro. Eso da si lo queremos sumar, pero recuerden que cuando pongo un punto, estoy hablando de multiplicar. ¿Sí? Claro. Veo, Jime, que usas la X para indicar el producto. Te invito a que empieces a amigarte con el uso del punto.
A todos los otros aquí presentes también. Hagamos el esfuerzo consciente, si quieren, por amigarnos con el punto. ¿Y por qué lo digo? No es por molestia o por ser pesado. Justamente por lo que estábamos viendo más arriba. Cuando hablamos de ecuaciones, claro, ¿no? Para reservar la letra X para más adelante. Reservemos esa letra X para hablar de incógnitas, porque imagínense que usamos la letra X para hablar de una incógnita y también para hablar de la multiplicación. Se nos va a hacer un lío impresionante. Entonces, dejemos la X para eso. Ahora, ¿por qué es que nos da 2 positivo? Bueno, uno podría pensar que multiplicar por -1 lo que hace, fíjense, yo multipliqué por -1 al 4. ¿Y qué obtuve? El -4. Entonces, si yo ubicase a una flecha, voy a ir a la recta numérica, una flecha que parte, la voy a hacer en verde, que parte del 0 y llega hasta el 4, ¿sí? Esta sería la flecha que nos representa el número 4. Multiplicar por -1, ¿qué hizo? La convirtió en otra flecha. ¿En cuál? En la flecha que va hasta el -4. Entonces voy a ubicar el -4. Me la transformó a la verde en la roja. Si quieren lo pinto acá también para que vean. Teníamos al verde acá, el 4. Y multiplicar por -1 lo tengo en azul. ¿Qué hizo multiplicar por -1? A la flecha verde del 4 me la transformó en esto. Multiplicar por -1. La dio media vuelta. Yo podría haber ido por arriba o por abajo. Al fin y al cabo pegué media vuelta, ¿no? O sea, visualmente lo que está pasando con multiplicar por -1 es que podemos partir de una flecha y la hacemos girar media vuelta. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso fue lo que pasó acá. Es simplemente observar. eh, es una primera forma de interpretar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y se nos transformó en el -4, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo partía de un número negativo? Y aplicamos esta idea de que multiplicar por -1 gira media vuelta la flecha. Bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Nosotros tenemos... voy a hacer la recta de nuevo. Ahora el 0 acá. Tenemos el número -2, ¿sí? -1, -2. Y voy a tener la flecha, esta vez la voy a marcar, de la cual parto siempre con verde. La voy a poner. Partida del -2, la flecha del -2, que parte de acá del 0 y llega hasta el -2. Esta sería la flecha del -2. Y ahora, voy a sacar este -1 molesto. ¿Qué pasa si yo la hago girar media vuelta? Ya sea por arriba o por abajo. ¿A dónde va a ir a parar? A la flecha que apunta al -2. Si la hago girar media vuelta, ya sea para arriba o para abajo, ¿a dónde va a parar? Fíjense que no la ensanchamos a la flecha, ¿no? Cuando yo la hice girar acá, siguió midiendo 4 casilleros, solo que cambió de orientación. Y acá, la del -2. Si la hago girar media vuelta, por arriba o por abajo, ¿a dónde va a ir a parar? ¿En qué se transforma? ¿En -4 o +2? Bueno, eh, en -4, ¿cómo se podría transformar si lo único que le estamos haciendo a la flecha es girarla? Eso es lo que no veo. Si hacemos girar la aguja, imagínense de un reloj, ¿no? Pinchamos en el 0 y hacemos girar esta flecha.
Depende de dónde la gire. Bueno, no sé cómo girarla para que me quede un 4. Eso es lo que quería preguntarte. Si yo solo la hago girar a la flecha y sé que mide dos casilleros, claro. Ah, ahora entiendo lo que decís. Sí, sí. Si yo pincho acá, la compañera dice, si yo pincho acá, claro, no. Donde pincho yo es en el cero. Claro, claro. Ahora entiendo, la compañera dice, si pinchás en el -2 y la haces girar, claro, vas a ir a parar al -4, tal cual, como, sí, tiene sentido. Pero interpretándolo desde el ejercicio, desde este ejercicio, lo que pudimos observar era que se pinchaba en el cero. Sí, perdón si no lo dije. Pero bueno, ahora que quedó esa distinción, bueno, si la hacemos girar por arriba o por abajo, pinchando en el cero, nos va a quedar una flecha que mide lo mismo, no la estoy ensanchando ni achicando, que llega hasta el 2. Entonces, multiplicar, voy a elegir por abajo. ¿Sí? Multiplicar por -1, lo que hará entonces es girar la flecha. ¿Coincide con lo que nos decía la regla de signos? Sí. Esta sería una posible interpretación de qué significa multiplicar por números negativos. ¿Sí? Hay más detalles de fondo, lo pueden resumir a chusmear este ejemplo. Si quieren que lo veamos más en detalle de por qué necesariamente, por ejemplo, 5, bueno, -5 por -4, esto nos da 20 positivo. Bueno, nosotros estuvimos discutiendo de qué significa multiplicar por -1. Y acá no hay ningún -1, ¿no? ¿O lo hay? ¿Hay algún -1 ahí o no hay ningún -1 dando vuelta? Acá. ¿Qué pasa ahí? Jime dice que no. Menos menos es más. Punto. Fin de la historia. Se acabó todo. Bueno, uno podría seguir ese camino. No tienen por qué meditarlo más que recuperar la regla y poder aplicarla bien. Entonces, perfecto. Y genial que usaste el punto en lugar de la X para la multiplicación. Hay que amigarse de a poquito con eso. Y ahí volvió a aparecer la X. 5 por 4 igual 20, tal cual. Eh, bueno, ahora, lo que quiero decir es, si bien no aparece explícitamente un -1, no hay que pedir perdón por nada, acá estamos justamente para eso. Eh, entonces, lo que necesitaríamos para saber, si quieren, con lo que vinimos construyendo, de que efectivamente esto nos da 20 positivo, es que aparezca algún -1. Porque nosotros sabemos que multiplicar por -1 te da media vuelta a la flecha. No sabemos que es -4 por otro número negativo, distinto de -1, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que aparezca un -1? Bueno, el -4 nosotros ya sabíamos quién era. Fíjense, lo tenemos acá escrito. El -4 es 4 por -1, o lo podemos escribir también de esta forma. Entonces sí hay un -1 dando vuelta. No sé si ven a dónde voy con esto. Quiero decir, esto lo podemos reescribir como -5 por -1 por 4. Esto de acá es lo que nos daba el -4 que tenemos acá. Solo lo escribimos de otra forma. De esta forma escrito, nos es más fácil hacer la multiplicación. Porque nosotros ya sabemos que multiplicar por -1 nos da media vuelta a la flecha. Si yo tengo la flecha que apunta al -5 y la hago girar media vuelta, esto se va a convertir en un 5. Entonces esto nos da 20. Ahí estoy aplicando muchas de las propiedades que hay de la multiplicación, ¿no? Yo elegí un orden. Dije, da lo mismo hacer primero este por este y después al final multiplicar por este, que haber hecho primero, por ejemplo, este de acá por este de acá y al final multiplicar por -5. Sí, esa es la propiedad asociativa de la multiplicación. Cuando tienen una cadena de multiplicaciones,
y lo único que hay que hacer es multiplicar entre varios números, ya sean positivos, negativos, lo que fuera. Bueno, pueden elegir ustedes el orden, ¿sí? Lo pueden intentar verificar si quieren. 2 por 3 por 4. Si yo hago primero estos dos, ¿es lo mismo que 2 por 3 por 4? Fíjense que con los paréntesis indicábamos el orden que voy a seguir. Entonces, eso de ahí es verdad, ¿sí? Esta igualdad se cumple. Les invito si quieren a hacer las cuentas y de alguna forma convencerse de por qué es válido. Sepan que es válida de entrada, es una propiedad de los números eh, enteros, de los números reales en particular con la multiplicación, pero bueno, se los dejo para que lo mediten. Quiero frenar acá con esta parte y quiero recuperar lo que estábamos charlando al principio. Nosotros ahora sabemos operar, sabemos operar con los números enteros, sabemos entonces más o menos cómo aplicar esta reglita de los signos, que también es válida para la división, ¿sí? Toda división la podemos reinterpretar como una multiplicación, eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando charlemos de racionales. Hoy no creo llegar a cubrir racionales también. Me parece que nos podemos concentrar en inecuaciones, que era lo que vamos a charlar ahora, con la pizca de la introducción de ecuaciones, y van a ver que más o menos va a cerrar la clase de hoy sin irnos por tantísimos temas. Abarcar todo en una sola va a ser imposible. Estoy tratando de acatar las dudas que tenían los compañeros al principio que plantearon. Los que por ahí entraron un poquito más tarde, como Mabel, eh, están viendo todo este proceso que hicimos. Ahora vamos a ver de dónde salió. Nosotros queríamos aprender a poder operar con estos números para decidir si una ecuación tenía más de una solución. Ahora retomo cuál era. Esta de acá. ¿Sí? Nosotros teníamos esto. Nos preguntábamos, ¿qué número multiplicado por sí mismo cumple que es igual a 1? Una compañera propuso el número 1. 1 por 1 nos da 1. Y por eso yo hice la pregunta, bueno, ¿hay algún otro número que multiplicado por sí mismo nos dé 1? Ahora que recuperamos todo lo que eran los números enteros, ¿hay otro número que multiplicado por sí mismo nos dé 1? Fíjense, si yo pienso en los números de la recta, tengo el 0. 0 por 0 me da 0. Distinto de 1, no me sirve. Si yo pruebo con el 1, todo bien, es el que ya usamos, ese funciona. Pruebo con el 2. 2 por 2 me da 4, ya me pasé. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier otro número que elija de ahí en adelante. ¿Y qué pasa si me voy para el lado izquierdo? Bueno, un medio, dice Jime. Jime propone, claro, Jime propone lo siguiente. Jime dice, lo escribo acá a un costadito. Lo voy a hacer en otra página. Jime propone un medio, por 2. Esto le da 1. Eso era lo que preguntaba Jime en el chat. Fíjense que Jime escribió un medio de otra forma. Ella usó la escritura decimal. Ella lo escribió así. 0,5 por 2. Y está bien, si uno tenía de antaño, por ejemplo, las monedas de 50 centavos y agarra 2, tiene un peso. ¿Sí? Si tenemos dos mitades, una mitad de tarta y otra mitad de tarta, tenemos la tarta entera. ¿Sí? O es lo mismo que decir, tenemos dos de las dos mitades. Todo esto es equivalente entre sí. ¿Sí? Pero, acá está el pero, lo que queríamos es que tengamos un número multiplicado por sí mismo.
Y acá tenemos un medio y acá tenemos 2. Un medio es distinto de 2. Nosotros queríamos que sea el mismo número, que se multiplica por sí mismo y que nos dé 1. ¿Sí? Ahí lo que hizo la compañera fue involucrar dos números distintos, el un medio y el 2. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo no nos va a servir, pero bien o bien la aclaración. Lo que yo les propongo es pensar en los números que estuvimos charlando recién, los números enteros. ¿Qué pasa si yo agarro el -1? ¿Cuánto me da -1 por -1, gente? Ah, nos da 1, ¿no? Invocando si quieren a rajatabla la reglita. Tenemos menos por menos que me da más. O lo pueden pensar como lo estuvimos discutiendo, a la flecha del -1, la que apunta al -1, la hago girar media vuelta. ¿Dónde va a ir a parar? Algo. Entonces el -1 también sirve. Voy a poner x igual a -1 también sirve. Entonces tenemos por un lado el x igual a 1 que funciona y el x igual a -1 que también sirve. Entonces, ¿cómo escribimos el conjunto solución? Había otro más, ¿no? Que nos daba lo mismo. Y fíjense que si me voy al -2, -2 por -2 me da 4 positivo. No me da 1. Y lo mismo con cualquier otro. Entonces, parece que solo va a haber estos dos valores que lo verifican, ¿no? Lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de los racionales, porque cualquier otro número más pequeño que 1 multiplicado por sí mismo no nos va a dar 1. Pero bueno, ya se dan una idea de por qué no debería ser. Eh, la única forma de obtener 1 es multiplicar 1 con 1, ¿no? El tema acá adicional era que podía aparecer un -1. -1 por -1 también nos da 1. Cualquier número más pequeño que 1 multiplicado consigo mismo nos va a dar más pequeño que 1. No pretendo que lo intuyan de entrada, pero piensen por qué no valdría. Luego podemos discutir la que viene mucho más en detalle cuando hablemos de los racionales. Entonces, para escribir el conjunto solución de esta ecuación, vamos a decirlo de la siguiente forma. Lo voy a poner en una nueva pestaña para escribir el conjunto solución de la ecuación. Perdón por el ruido de fondo, estoy con una ventana cerca de la calle y se escuchan todo lo que me... X por x igual a 1. Teníamos dos valores de x que lo verificaban, los puntos, x igual 1, x igual -1. El conjunto solución queda, dos puntos. Recuerden que es una bolsita. Cuando hablamos de un conjunto que queremos listar un montón de números, lo hacemos con las llaves. Es como tener una bolsa. Decimos, bueno, los listo a estas dos opciones. -1, coma, 1. Si hubiesen más, bueno, coma y sigo. ¿Eh? Como solo tenemos estos dos, lo escribimos así. Ahora, mechando, ¿vieron? Y Jime por ahí decía, no, vamos a... o cualquier otro, ¿no? Que por ahí están las primeras unidades. Estamos hablando de ecuaciones, pero eso es la unidad 4, y yo todavía estoy en la 2. Bueno, se puede. ¿Sí? A pesar de que estemos viendo temas de la unidad 2, podemos adentrarnos en la unidad 4 de ecuaciones, porque vamos a necesitar herramientas de la unidad 2, de la unidad 1, de la unidad 3. Entonces, estamos, si quieren, acatando dos cosas al mismo tiempo.
Más aún, la compañera Estela proponía inecuaciones. Entonces, ¿qué sería una inecuación? Bueno, de entrada les puedo comentar, son similares a las ecuaciones, pero eh, hay un tema con ellas, ¿no? Y antes de mandarme también con esto, les quiero comentar, hay formas generales para resolver las ecuaciones eh, que conviene recuperarlo antes de mandarnos de lleno con inecuaciones, pero me gustaría mostrarles un pequeño ejemplo de una inecuación, ¿sí? Para que vean cuál es la idea detrás de las inecuaciones y después nos metemos de lleno sí con lo grueso de cómo resolver cualquier tipo de ecuación y cualquier tipo de inecuación. Lo de por ahí de cualquier tipo de inecuación nos va a quedar pendiente, pero la idea sería la misma. Ahora, son similares a las ecuaciones, ¿sí? Pero hablan de una desigualdad. Bueno, la desigualdad, ¿qué será? Involucra el uso del símbolo de orden. ¿Sí? El símbolo de orden quizás lo conozcan, es este o el que va al revés. ¿Sí? Y esto nos decía, no sé si los conocen esos símbolos, pero eran para indicar un orden. ¿Qué número era más grande que cuál? ¿Sí? Si yo les dijera quién es más grande entre 5 es más grande que 4, ¿estaría bien escrito esto así? ¿Está bien posicionado el símbolo ahí para indicar el orden? ¿Qué significaba que uno sea más grande que otro? ¿Cómo podíamos afirmar que un número era más grande que otro? Esto viene también directo con la unidad 2. ¿Cómo establecemos un orden? Bueno, si tenemos una recta, acá tenemos el 0, el 1, el 2, así. Lo que decimos es que para afirmar que un número es más grande que otro, lo observamos al ubicar los números en la recta. Y decimos, el número más grande va a ser el que esté ubicado más a la derecha. Eso hacemos. El número más grande, lo voy a escribir textual si quieren. ¿Sí? El número más grande es el que está ubicado más a la derecha. Entonces, ¿quién está ubicado más a la derecha? ¿El 5 o el 4? El 5 propone Jimé. No sé si los demás están de acuerdo. Creo que sí, ¿no? Si vamos en 1, 2, 3, 4, 5, el 5 está más a la derecha. Bueno, ¿cómo escribimos eso? De esta forma. ¿Sí? Yo lo que les suelo recomendar es que para escribir el símbolo este y para decidir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es más grande que? ¿Qué es menor que qué? No se pierdan tanto con eso. Yo les propongo que observen dónde está la abertura o dónde está la parte más grande del símbolo, si quieren, dónde está la mayor distancia entre las puntitas. ¿No? Eso va a significar que el número que tiene pegado a ese lado es el más grande. Yo me ayudo de esa forma para interpretar la posición de, o lo que significa el símbolo en esta posición. Pueden usar la forma que quieran para recordar que indica que uno es mayor que el otro, que uno es menor que el otro. ¿No? Porque esto lo podríamos tener escrito al revés. Podríamos tenerlo escrito así.
estas dos expresiones son equivalentes. Porque fíjense que el lado grande, si quieren, del símbolo, donde está más abierto ahí, sigue teniendo acompañándolo al 5. ¿Sí? Estas son equivalentes. Son equivalentes. Son dos formas de decir lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora que recuperamos cómo... eh, ahí va, sí, estaban poniendo en el chat. Vean. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos comparar el -3 y el menos 3 y el 5? No, vamos a decir el -3 y el -5. Si yo quiero comparar el -3 y el -5, ¿quién es más grande acá? ¿Quién está más a la derecha en la recta? Si quieren lo voy completando acá. Tendría el -3, -4, -5. ¿Quién es el que está ubicado más a la derecha? ¿Es el -5? Estamos comparando el -3 con el -5. ¿Quién está ubicado más a la derecha? ¿Será el -5? ¿El -3? Ah, a la derecha estamos diciendo. ¿Quién está ubicado más a la derecha? El -5 sería mirar para la izquierda, ¿no? ¿Vieron? Por eso vale la aclaración. A pesar de que el número en sí, sin el signo, es más grande el 5, ¿no? Que el 3. Pero recuerden que estamos comparando dos números negativos. Acá el orden está al revés, si quieren. Entonces, el -5 es más grande. Perdón. El -3 era el que está más a la derecha. Ahí va. Lo pueden tener escrito de la otra forma también, ¿sí? Si en vez acá tienen el -5, ahí va. Estas dos expresiones dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? Son dos formas de decir lo mismo. Otra forma de pensarlo es, bueno, el -5 es más chico que el -3. Necesitábamos hablar de esto si queremos acatar lo que preguntaba Estela al principio de inecuaciones. Necesitamos recuperar qué significa este símbolo de orden y ahora sí podemos hacernos la pregunta de, bueno, si yo tengo un número X y le sumo 4 y quiero que esto sea más grande que 5, vamos a decir que 6. Esto de acá que tienen escrito es una inecuación. Ahora, si en vez de haber tenido esto, yo tenía igual a 6, esto es una ecuación. ¿Sí? ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación? Que era lo que estábamos resolviendo antes. ¿A qué número, si yo le sumo 4, obtengo 6? ¿Qué le tengo que añadir al 4 para obtener el 6? Ahora vemos qué pasa con la inecuación, pero primero recuperemos qué número le tengo que añadir al 4 para obtener el 6. Maxi propone el 2, pero duda, porque pone muchos signos de pregunta. Bueno, si al 4 le añadimos 2, bueno, partimos del 4, por ejemplo, y hacemos más 1, 5. Más 1 más 6. ¿Cuánto suma en total? 2. O sea, sí, va bien, es 2.
Entonces, el conjunto solución va a quedar con un solo número ahí adentro. No hay otro número que verifique esto, ¿no? Al único número que yo le puedo añadir al 4 y que me dé 6 tiene que ser 2. Cualquier otro número, inténtenlo si quieren, se van a pasar o por arriba o por abajo. ¿Sí? Se van a exceder o les va a faltar para llegar al 6. Ahora, ¿pasará lo mismo acá? ¿Será verdad que si yo introduzco un 2 acá adentro, se cumple esa desigualdad? Veámoslo. Eso lo dejo ahí abajo. ¿Es verdad que 2 más 4 es más grande que 6? 2 más 4, ¿cuánto me da? Me da 6. Entonces la pregunta se nos transforma en si 6 es más grande que 6. ¿Es verdad que 6 es más grande que 6? Es igual, ¿no? Es el mismo número. 6 es igual a 6, no es más grande que 6. Entonces, no. 6 es igual a 6. No es ni más grande ni más chico 6 que 6. Entonces, fíjense que el que nos servía para la ecuación no nos sirve para este caso. Pero ¿qué pasa si yo pongo 2,0001 y se lo añado al 4? Bueno, esto me va a quedar 6,0001. Y esto es más grande que 6, ¿no? Está un poquito más a la derecha. Está un poquitito más a la derecha, ¿no? Si yo pongo 2,000 ceros y un 1 y se lo añado al 4, bueno, me va a pasar lo mismo. Me va a quedar algo más grande que el 6. Bueno, y si pongo, en vez de esto a molestia de tan cerca del 2, si yo agarro un número tan cercano al 2 como quiera, con 0, tácate, 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 miles de ceros y un 1, y se lo sumo al 4, voy a tener algo más grande que el 6. Entonces me puedo acercar tanto como quiera al número 2, siempre y cuando no sea exactamente el número 2. Al sumarlo con el 4 me va a quedar más grande que 6. Entonces todos esos números valen. Tenemos un montón ya de números, ¿no? Para añadir al 4 y que me dé más grande que 6. Ejemplo, 3. 3 y 4 me suman 7, ¿no? Y 7 es más grande que 6. Otro ejemplo, 4. Si yo hago 4 más 4, me da 8, ¿no? Y 8 es más grande que 6. Y así. Entonces, de toda la recta numérica, si yo acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, acá tengo el 4, y así, el 5, y continúo eternamente, ¿qué números me sirvieron? Bueno, yo me fijé que me podía acercar tanto al 2 como quería. Lo voy a indicar con una especie de paréntesis ahí, que pasa por el 2. El 3 me servía, el 4 me servía, el 5 me servía. Todos ellos me servían. En particular, todos los que están acá pintados. Si quieren lo voy a pintar con rojo así se ve más claro. Ahí. Todos los números que hayan acá, todos, el 4,0000 y así, el 5,00, bueno, el 5,4, 5,6, todos. ¿Sí? Todos los que estaban a la derecha del 2 me van a servir. Lo único que necesitaba era que sea más grande que el número 2. Para añadirlo con 4 me dé más grande que 6. ¿Cómo representamos de forma eh, con símbolos este conjunto? Porque no es que lo vamos a pintar, ¿no? Tiene que haber una forma más elegante, si quieren, de escribir este conjunto. ¿Cómo nos queda el conjunto solución acá? Y para ello necesitamos hablar de intervalos. Intervalos lo que nos dicen es justamente un conjunto de un montón de números. En este caso, ¿cuántos números hay acá pintados? ¿Cuántos números hay ahí pintados? En cantidad, quiero decir. ¿Cuántos hay?
¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuántos hay? ¿Están solo pintados el 3, 4 y 5? ¿O hay más? ¿Qué creen? Sin miedo, ¿eh? Más. Claro, ¿no? Porque en principio los que están entre el 3 y el 4 también estarían. A pesar de que no los marqué, no los escribí, sí están representados, ¿no? Están representados en la línea, en la recta continua. Espero que estén convencidos de que no están solo pintados el 3, el 4, el 5. No es que en lo que está pintado en rojo solo tengo al 3, 4 y 5. Tengo todo lo que está entre el 3, el 4 y el 5 y de ahí en adelante. Como decíamos, me puedo acercar tanto como quiera al 2. Entonces, ¿cómo lo resumimos esto? De la siguiente forma. Decimos que queremos ir de el 2 en adelante. ¿Y cómo decimos en adelante? De esta forma. Esto se llama intervalo. Y lo que nos dice, otra forma de escribir este intervalo, otra forma de escribirlo es todos los números que sean ¿qué? Más grandes que quién me sirvieron. Los que eran más grandes que el 2. Entonces, lo pueden tener escrito de estas dos formas, ¿sí? Como forma de intervalo o como forma de una inecuación, si quieren, o una desigualdad, ¿sí? Entonces, el conjunto solución, en principio lo vamos a escribir en forma de intervalo. Este de acá va a ser nuestro conjunto solución. Vieron que cambié un símbolo, ¿no? ¿Qué cambió entre esta expresión de acá y esta expresión de acá? La de la ecuación y la de la inecuación. Cambió el símbolo que teníamos ahí presente. Pasó de ser un igual a un menor o mayor a este símbolo de orden. Y fíjense que cambió un montón. Pasamos de tener una única solución, el número 2, a tener infinitas soluciones, ¿no? Todos los números más grandes que el 2 son unos cuantos, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación a tratar con inecuaciones, ecuaciones. Eh, Está lo grueso, si quieren, digo esto y si quieren, sí, ya cerramos. Como empecé 10 minutitos pasada las 9, terminamos 10 y media. Siempre suelo hacer eso. Esperamos para que venga toda la gente y terminamos 10 minutitos después. Em, el que se deba ir, se deba retirar, si bien no lo dije hasta ahora, sepa que es libre de hacerlo. No, no estoy reteniendo a nadie. Em, Igualmente los videos quedan, sepan eso. Para los que entraron después, vuelvo a compartir en el chat. Las clases yo las grabo. En el chat ahí puse el link al canal donde subo las clases. Eh, Así que viene bien tenerlo a mano. Si no pueden ver el link, con poner mi nombre en YouTube me pueden encontrar. Profesor Juan Cruz Damián Canciani, van a ver la caripela esta, van a saber que está en el lugar adecuado. Entonces, con eso deberían tener material adicional en caso de que quieran consultar, que quieran ver lo que se estuvo haciendo en otras clases, o todo el recorrido por la materia como les comentaba, que ya también está subido ahí. Ahora, ¿cómo resolvemos de forma más general cualquier ecuación?
con esto sí cerramos. Bueno, para resolver de forma general cualquier ecuación, fíjense, yo podría bien tener 5 por x más 4 igual a, vamos a decir, 14. Bueno, no hay una forma muy clara, si quieren, de entrada de resolver esto. Porque antes nosotros la pregunta la podíamos hacer más fácil, si quieren. Era, ¿a qué número si le sumo tal otro obtengo de resultado un resultado? Acá se complica un poco más. ¿A qué número? Si lo multiplico primero por 5 y después le sumo 4, obtengo 14. Es un poco más complicada, ¿no? La cuenta acá. Y fíjense que yo podría haber puesto una cuenta incluso un poco más complicada en la de izquierda, ¿no? Podría haber metido una división si quería. Bueno, lo podemos incluso traducir como lo veníamos haciendo. Fíjense, acá que tenemos una multiplicación, 5 por alguien. No sabemos quién es ese alguien, pero esto lo podemos pensar como un número A. Acá va a haber un número, ¿sí? Al cual yo le voy a tener que sumar 4. Y eso me tiene que dar 14. Esto no es lo mismo que pensar que el número A me tiene que dar ¿cuánto? Bueno, Jime, Maxi, todos ya proponen 5 por 2. Elegí un ejemplo que salía relativamente fácil. Pero ¿qué hicieron ustedes para adivinarlo? ¿Cómo llegaron ahí? Esto es lo que ustedes hicieron en su cabeza probablemente, o quizás fueron probando con los números. Dijeron, bueno, vamos a probar con 1. 5 por 1 más 4 no me sirve. 5 por 2 me sirve, ¿no? 5 por 2 me da 10. Más 4, 14. Por ahí lo que hicieron en su cabeza es, bueno, sé que tengo que llegar a 14 después de haber sumado 4 con alguien. Eso significa que de este lado me tiene que dar 10. ¿Y qué fue lo que hicieron acá? Al 4 parece como si lo hubiesen restado con el 14, ¿no? 14 menos 4, ¿qué les da? Les da 10. Entonces, la idea general, si quieren, y lo podemos ver en mucho más detalle la que viene, para resolver ecuaciones es, y ahora recuperaban quién era A, ¿no? Saben que 5 por alguien le da 10. Entonces, ese alguien, ¿quién es? No voy a poner ese símbolo, pongo una flechita. Bueno, ese alguien es 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 5 me da 10. ¿Cómo lo obtuvieron de otra forma por ahí? 10 dividido 5, ¿cuánto les da? Les da 2. Entonces, de forma general, lo que uno puede hacer, y la justificación, ahora les digo cuál es la real, podemos pasar términos de un lado al otro con la operación inversa, para justamente poder hallar quién es el o los valores de x que nos van a interesar. ¿Sí? Se resume en eso lo que uno podría hacer. La justificación, si quieren, espérenme a la que viene y lo vemos. Ahora sí les quiero dar un momentito si quieren preguntar sobre lo que estuvimos viendo o sobre alguna otra duda y si no, por hoy cerramos acá. Espero les haya servido lo que estuvimos discutiendo. De nuevo, lo planteamos en base a la gente que estaba presente al principio y enumeraron una serie de dudas y bueno, en base a eso construimos lo que hicimos hoy. Ese es el plan de los días martes. Eh, el plan de los días miércoles es un poco distinto, estamos yendo más en orden, si quieren les invito a venir ahí.
Actualmente estamos terminando unidad uno y quizás arrancando unidad 2, pero es en un horario distinto, por eso. Es de 15 a 16 y 20. Bueno, me alegro que haya servido. Si bien vimos muchas cosas, faltó meternos mucho más en detalle con todo. Sí, por eso les invito, si quieren ir más minucioso en cada una de estas cosas, lo vamos a ir viendo mucho mejor en detalle, en orden, los días, los días miércoles. Pero si los aquí presentes también vienen el martes que viene en la misma hora, podríamos también dedicarnos a esos detalles que nos quedaron. ¿Sí? Entonces, indiferente de si vienen el día martes o miércoles, yo estoy a disposición de ustedes. Eso quiero que lo sepan. ¿Sí? Se hace lo que nos piden. Bueno, voy a intentar unirme a las dos. De nuevo, no es necesario. Sepan que los videos quedan. Muchas gracias, profe, por la enseñanza y por la info. Voy a intentar meterme. Muchas gracias. Bueno, gente, me alegra que haya servido. Para mí es re necesario. Bueno, bien. Bueno, si no hay otra duda o consulta, ahora sí cerramos. Voy frenando ya la grabación.